Hola a todos y todas, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la diferencia entre escritores brújula y escritores mapa. Si os movéis en círculos de escritores, en especial en redes sociales, seguramente os habréis encontrado con los términos escritor brújula y escritor mapa. ¿A qué hacen referencia estos términos? Simplemente al proceso que sigue cada persona para enfrentarse a la escritura de una nueva historia, que ya puede ser un relato, una novela, una novelette, una saga. Estos términos fueron popularizados por Javier Marías, que en una entrevista simplemente dijo que había algunos escritores que se lanzaban a la aventura solo con una brújula que les marcase la dirección a seguir y otros que necesitaban tener un mapa para saber la totalidad del camino que iban a tener que recorrer. No obstante, también hay escritores que utilizan otros términos, por ejemplo, George R.R. Martin, escritor de la famosísima saga Juego de Tronos, utilizó en una entrevista los términos jardinero y arquitecto, siendo el arquitecto alguien que necesita tener todos los planos antes de construir una casa y el jardinero pues el que va un poco más improvisando, es decir, arquitecto sería el equivalente a mapa y jardinero el equivalente a brújula. En cualquier caso, los que más extendidos son mapa y brújula y por eso siempre nos referimos a los métodos de escritura con esta terminología. Pero, ¿qué quiere decir cada uno exactamente? Bueno, el escritor mapa, como ya hemos dicho un poco, es el escritor que necesita, antes de ponerse a escribir, planificar toda la historia. Es decir, tener una visión global de todo el argumento, toda la trama y también seguramente de la estructura. Este proceso de planificación puede ser más o menos exhaustivo dependiendo de la persona. Hay algunos que simplemente se plasman un poco el argumento general y con eso ya van tirando. Hay otros, en cambio, que planifican incluso todos y cada uno de los capítulos que va a tener la novela. Incluso hay otros que lo llevan al extremo de planificar las escenas que van a tener lugar dentro de cada capítulo. En contraposición, el escritor brújula es aquel que prescinde de este proceso de planificación. Tienen una idea en la cabeza y confían en el impulso creativo y en que la historia los vaya guiando. Suena un poco raro dicho así, pero realmente es como funciona. O sea, tienes una idea, tienes una inspiración, tienes una primera frase y con eso te enfrentas al papel en blanco y tiras millas. Obviamente, estos dos métodos tienen cada uno sus ventajas y sus inconvenientes. Una de las principales ventajas de ser un escritor brújula es que posiblemente tardes más en perder la pasión y la emoción por ese proyecto, porque vas descubriendo la historia a medida que avanzas. Entonces, es como si fueras lector y escritor al mismo tiempo. Al tiempo que escribes, vas conociendo la historia sin saber qué es lo que te iba a deparar. Por lo tanto, te sorprendes, fangirleas incluso tú mismo con tu propia historia y en ese caso es más difícil perder lo que es el impulso creativo. Además, estas historias suelen dar lugar a tener estructuras menos rígidas que son un poco fruto de la improvisación del autor. No obstante, también es verdad que este método tiene, por supuesto, inconvenientes. Uno de ellos es que probablemente los escritores brújula necesitan hacer más reescrituras después del primer borrador, porque precisamente como van improvisando de cierta manera, pueden tener ideas a mitad del primer borrador que hacen que haya que reescribir partes anteriores. Por ejemplo, se les ocurre un giro argumental, pero los giros argumentales tienen que estar justificados de cierta manera, tienen que haberse ido construyendo anteriormente. Entonces es posible que vayan a tener que volver atrás para introducir esa planificación para el giro argumental. También es bastante común que los escritores brújula tengan bloqueos a la hora de ponerse a escribir el primer borrador, porque como van dejándose llevar por la inspiración y dejándose guiar un poco por el impulso creativo, es muy común que este se acabe. No todos los días estamos igual de inspirados, no todos los días tenemos las mismas ganas e incluso es posible que se llegue a un punto de la historia en el que no sabes realmente cómo seguir. Por otro lado, respecto a los escritores mapa, las principales ventajas que tienen son un poco los
inconvenientes que tenía el escritor brújula. Es decir, un escritor mapa va a tener en general menos incoherencias en el primer borrador, lo cual va a implicar que durante las revisiones no va a tener que hacer tanto proceso de reescritura y además, como ya he dicho, es un tipo de escritor que seguramente pasa por menos bloqueos durante la escritura. No quiere decir que no tenga absolutamente ninguno, porque a veces simplemente no tienes ganas de escribir y entras en una época en la que pues no te apetece y ya está. Pero sí que es verdad que es más difícil que se bloqueen por el hecho de no saber cómo seguir, porque precisamente han hecho un proceso de planificación donde tienen todo el esquema de cómo sigue la historia. Entonces, llegado a un punto, saben hacia dónde tienen que ir porque tienen lo que va a pasar escrito en otro documento o en una libreta. Como inconvenientes, el principal inconveniente es que tardas más en ponerte a escribir. Es decir, si estás planificando, no estás escribiendo. Eso es así. Sí que es verdad que a muchas personas que escribimos nos puede el impulso de ponernos a teclear porque queremos plasmar todos los pensamientos ya en el papel. Pero es verdad que estos escritores mapa, cuando van planificando, ya se están metiendo en la historia. En general también planifican un poco cómo funciona la ambientación o el mundo, cuáles son los personajes. Entonces también están mucho en contacto con esa historia, a pesar de que no la estén escribiendo de por sí. No obstante, como le tienen que dar varias vueltas a esa escaleta, tienen que estar pensando durante mucho tiempo cómo hacer la planificación, cuál es la estructura, dónde están los giros y todo eso, es posible que se cansen antes de ese proyecto. Esto, mi aportación personal, es que alguien que se canse del proyecto es porque no es realmente un escritor mapa y porque no necesita planificar tanto. Esta es mi aportación personal por mi experiencia personal y por lo que yo conozco de los círculos con los que me muevo. En general, un escritor que es verdaderamente mapa disfruta muchísimo con la planificación y no se va a cansar del proyecto solo por tener que estar planificándolo y dándole varias vueltas a las escaletas, porque eso precisamente es una parte del proceso de escritura que le gusta. Y ahora vamos a la parte un poquito más polémica de este vídeo, porque sí que es verdad que hay un poquito de elitismo respecto a qué método es mejor que otro. La realidad es que ninguno es mejor y ninguno es peor tampoco. Quiero decir, lo importante es que tú encuentres el método que te funciona para escribir tu historia y da igual si eso es ser brújula o si eso es ser mapa. Incluso la realidad es que es muy difícil ser un único método de manera pura y exclusiva. La mayoría somos lo que se ha empezado a llamar escritor catalejo. Obviamente también hay muchos términos, a mí este es el que más me gusta, porque estaría la metáfora de que si eres un escritor mapa, tienes todo el camino plasmado, sabes todo el camino que vas a recorrer, dónde están los valles, dónde están las montañas, qué ríos tienes que cruzar. Tienes todo el camino, pues eso, en el mapa. En cambio, si eres escritor brújula, lo que pasa es que solo ves lo que hay inmediatamente delante de ti y solo sigues la dirección que te marca la brújula, que sería el norte, por así decirlo, que es a donde tienes que ir cuando escribes una historia. Y solo ves lo que tienes inmediatamente delante, no sabes si en 2 días te vas a encontrar con una montaña, o si vas a tener que cruzar un río, o si te vas a encontrar con un barranco que vas a tener que rodear. No lo sabes, un escritor mapa sí lo sabe de antemano. En cambio, la mayoría de los escritores lo que somos es una mezcla de estas dos maneras de afrontar la escritura de una historia. Y en ese sentido está la metáfora del catalejo. Con un catalejo no conoces todo el camino, pero sí ves más allá de lo que verías si solo te guías por una brújula. Puedes ver que ahí a lo lejos hay una montaña, que allí a lo lejos hay un río, pero no puedes ver la totalidad del camino. ¿Se entiende, no? Yo espero estarme explicando bien. Pero bueno, el caso es que el método de escritura que se elige también depende un poco de la complejidad de la historia con la que te quieres poner. Una historia, lógicamente, muy compleja va a requerir cierta planificación en mayor o menor medida. Puede ser súper brújula, pero si la historia es muy compleja, vas a necesitar en algún punto sentarte a pensar y a planificar cómo quieres desarrollar esa historia. En cambio, una historia más simple, puedes hacerla sin planificar
prácticamente nada y dejándote llevar, porque al final si tienes un argumento más simple tienes menos complicaciones y menos cosas que tienes que prever. También es verdad que hay gente que escribe historias complejas a modo brújula y seguramente eso conlleve más reescrituras para dejar el primer borrador con buena coherencia y cohesión y todas estas cosas. Pero lo dicho, en general depende un poco del tipo de historia que quieras, sobre todo si eres escritor catalejo. Si eres súper mapa o súper brújula, lo normal, lo más habitual es que tiendas a mantener tu propio método, pero si eres una mezcla de ambos, puedes como mezclarlos más o menos dependiendo de tus necesidades. Y con esto terminamos la explicación de lo que son escritores brújula y escritores mapa. Si vosotros escribís, contadme en comentarios qué método preferís seguir, con cuál os sentís más cómodo y si habéis probado a hacer el método contrario. Yo, por ejemplo, empecé siendo escritora brújula, de hecho la mayoría de mis relatos los escribo siendo brújula, muchas de mis historias largas también, pero por ejemplo ahora que estoy con Proyecto Flautista, que es una historia en la que se entremezclan 3 tramas diferentes, pues sí que me he tenido que sentar a planificar un poquito para saber dónde se van revelando las cosas. Sí que es verdad que no hago planificación por capítulos porque no me da para tanto y de hecho tampoco lo disfruto, pero sí que me he tenido que hacer una especie de esquema de los puntos clave de la novela. Esto es lo que quería decir antes con escritor catalejo. No soy 100% mapa, pero tampoco estoy siendo 100% brújula porque necesito una mínima planificación. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que os haya resultado útil, si es así me ayudaría un montón que lo compartierais en las redes sociales para que más gente pueda saber lo que son estos términos y si está en una comunidad literaria de escritores que puede enterarse de qué va un poco el asunto. Si os gusta este tipo de vídeos, dadle a like para hacérmelo saber y así yo subo más contenido de este tipo. Si queréis estar al tanto de los nuevos vídeos que vaya sacando, por supuesto, suscribíos al canal que a mí me hace mucha ilusión. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verme hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.